En el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos, desde el equipo promotor del movimiento de intelectuales, aquí en Maracaibo, Estado Zulia, y con una contribución a la tarea, tanto la tarea de la formación político-ideológica como la tarea del Congreso de los Pueblos del Mundo, me es grato presentar en esta serie de conversatorios que estamos preparando para ubicarnos en el entorno político que vive nuestra América, al internacionalista peruano Luis Varese. Luis Varese es un periodista, poeta, escritor, experto en el derecho internacional de refugiados, que ha prestado servicios en varios países de América Latina, en Nicaragua, desde la época de la Revolución Sandinista, en México, en Panamá, en su Perú natal, y así ha ocupado altas responsabilidades en el gobierno de la Revolución Ciudadana en Ecuador, en el periodo, en los gobiernos de Rafael Correa. Luis Varese nos ha hecho el honor y estamos muy agradecidos de enviarnos un video a propósito de la solicitud que le pedimos en torno a las elecciones que este 11 de abril se realizarán en Perú. Este 11 de abril hay elecciones de segunda vuelta en Ecuador, elecciones generales en Perú y está pendiente la elección constituyente de Chile, de manera que hemos querido en esta franja importante del Pacífico, de Sudamérica, ubicarnos en la situación política de nuestros pueblos hermanos, y por eso me es muy grato dejar con ustedes en el derecho de palabra, y esperamos que estos foros, estos conversatorios sirvan para todos los colectivos y lo puedan compartir en cualquier espacio que lo deseen, porque esto es para precisamente contribuir a la discusión y a la formación de una conciencia clara de la situación de los pueblos de nuestra América en este momento. Dejo con ustedes a Luis Varese. Saludo fraterno, amical a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Agradecer al querido Cacique Finol por esta invitación. Y vamos con el tema que nos ha propuesto Elecciones Perú 2021. El 11 de abril, coincidentemente en Ecuador, Perú y Chile se realizan elecciones. En Chile, para elegir a los asambleístas de la Asamblea Constituyente, conquista popular que le ha costado muchísimo al pueblo chileno. Y en Ecuador, la segunda vuelta, donde se enfrentan dos propuestas diametralmente opuestas sobre la política económica en el país, un candidato progresista y un candidato banquero ultrarreaccionario. En Perú, la primera vuelta electoral, donde 5 candidatos de 13, 5 candidatos se disputan el primer puesto y probablemente lo que llaman las encuestadoras un empate técnico. Entre ellos vamos a hacer un breve recuento de estos candidatos. El primer puesto en la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que es la que me parece más seria y más aceptable, está el señor Johnny Lescano de Acción Popular con 11,4% de la aprobación o de la aprobación ciudadana. En segundo lugar, el señor López Aliaga del Opus Dei, extrema derecha, con propuestas brutalmente radicales en contra de los intereses nacionales y siguiendo los más duros designios y propuestas del Fondo Monetario Internacional, pero con un lenguaje además fascista. En tercer lugar, él tiene el 9.7, 11.4, 9.7. En tercer lugar, Verónica Mendoza, una muchacha antropóloga joven,
periodista cusqueña con una propuesta que proviene de la izquierda nacional y que recoge lo mejor de las aspiraciones populares desde mi punto de vista. Ella tiene 9.6, Hernando de Soto, un personaje cuyo asesoramiento a Alan García llevó a la desestructuración del país en gran parte, de la institucionalidad nacional, un teórico de que no es necesario institucionalizar a las empresas, sean pequeñas o grandes, un teórico del desastre nacional. El 75% de la empresa en el Perú, sea pequeña o grande, mediana, el 75% gracias a estas propuestas no paga impuestos en el país. Y finalmente George Forsyth con el 8.2% también, igual que Hernando de Soto. Su único mérito es haber sido un gran arquero de la Alianza Lima, el equipo de fútbol más popular del país. Luego fue elegido alcalde de La Victoria, el barrio de donde proviene este equipo, y hoy día no tiene ninguna propuesta diferente más que una propuesta igual del Fondo Monetario Internacional y ninguna propuesta de mayor interés para el análisis, salvo una gran represión contra la delincuencia e incluso habla de pena de muerte. Entonces tenemos entre 11% de aprobación y 8 puntos de aprobación a 5 candidatos. De ellos tenemos que destacar a Verónica Mendoza, una mujer, como les dije, cusqueña, joven, antropóloga, periodista, que recoge lo mejor de la izquierda nacional, una propuesta de defensa de la soberanía, una propuesta de defensa de los intereses de la patria, una propuesta seria y responsable de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, una redistribución del crédito, un cobro aceptado y consciente, un cobro aceptado y consciente de los impuestos y una revisión de los contratos de la producción de gas, petróleo y minería, revisión de los contratos en el marco de los intereses nacionales, sin llegar a grandes radicalismos, sino que con mucha serenidad propone revisar estos contratos para avanzar hacia modelos que beneficien al país y no única y exclusivamente a una oligarquía corrupta y a un empresariado que se dedica solamente a servir los intereses personales, individuales o, peor aún, los intereses extranjeros. ¿Cómo es posible que el Perú, que venía de un gobierno nacionalista como el de Juan Velasco Alvarado, que venía de tener un alcalde socialista en la ciudad de Lima, cómo es posible que el Perú haya llegado a este extremo de 30 años de neoliberalismo? Creo que hay que ubicar dos momentos muy importantes en la historia reciente. Uno, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que modernizó al país, lo llevó a una
modernización acelerada, pasamos de una estructura agraria medieval a una cooperativización de la tierra, a una reforma agraria profunda. Pasamos de ser los últimos en opinar sobre nuestro propio petróleo o minería a ser los propietarios del petróleo y la minería. Este gobierno fue traicionado por Morales Bermúdez, un general traidor, y ese es un momento histórico que luego la dictadura de Morales Bermúdez, apoyada por supuesto por la Embajada de Estados Unidos, fue, digamos, derrotada por un gran movimiento de masas, un gran movimiento popular que llevó a una asamblea constituyente y a la posterior reapertura de los procesos electorales. Ese es un momento histórico cercano. El otro momento histórico cercano es la insurgencia de Sendero Luminoso y el MRTA. La derrota política y militar, en ese orden, la derrota militar y política, la derrota política y militar de Sendero Luminoso y el MRTA, llevan a la instauración de un régimen manejado por Alberto Fujimori, un régimen dictatorial de brutal represión. Esta lucha interna produjo 65.000 muertos en el país, un número mayor de desaparecidos y un número similar de detenidos y presos políticos o presos por terrorismo. La ley antiterrorista en el Perú es una ley que incluso penaliza la opinión, penaliza la palabra, penaliza la opinión sobre lo que se llama el conflicto interno o la guerra insurgente, penaliza hasta la opinión de emitir esas frases, porque bajo la acusación de apología al terrorismo, cualquier opinión contraria al poder establecido y que tenga un viso cercano de progresismo puede ser acusada de apología al terrorismo. Tanto es así que en el Perú, el único país de América Latina donde se ha acuñado el verbo terruquear. El verbo terruquear, acuñado por una prensa de extrema derecha y una de las peores prensas de América Latina, este verbo terruquear califica a cualquier, repito, opinión de defensa de la soberanía nacional, a cualquier opinión de defensa de los intereses mayoritarios o de la redistribución de riqueza, la califica de terrorismo. Y quien defiende esas opiniones es designado, calificado como terruco. Con este marco, la propuesta de izquierda de Verónica Mendoza, que está ocupando espacio, que está ocupando interés colectivo al punto de tener un 9.6 de aceptación en el marco de entre el 11 y el 8, cualquier propuesta es acusada de terrorismo, cualquier propuesta. La redistribución, ya les digo, de la riqueza, el aumento del salario mínimo, la redistribución de los recursos para la salud y la educación, el confrontar a la pandemia con una propuesta colectiva de participación popular y ciudadana
Cualquiera de estas propuestas es calificada por esta prensa de terrorismo. A pesar de todo ello, se está avanzando Verónica Mendoza y el partido, su movimiento electoral, no es un partido, el movimiento electoral Juntos por el Perú, está avanzando y abre esperanzas importantes en el país. ¿Qué ha ocurrido en el último tiempo? Lo más saltante para la opinión pública internacional y para la opinión pública latinoamericana es que el Perú es el único país de América Latina que tiene 5 presidentes presos o con juicios penales abiertos. Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel, Alejandro Toledo, detenido con arresto domiciliario en Estados Unidos, Alan García, que se quitó la vida antes de pocos instantes antes de ser detenido, Ollanta Humala, un otro traidorcillo surgido de la tristeza de los peores oficiales del ejército peruano, hombre que se presenta de izquierda para después terminar sirviendo a los intereses del imperio, y Pedro Pablo Kuczynski, un funcionario del Banco Mundial, funcionario del Fondo Monetario, llegó a ser gobernador del Banco Mundial, que hoy día se encuentra en arresto domiciliario por haber recibido sobornos de Odebrecht. A su vez, está con la apertura de un juicio el expresidente, aunque no fue electo, sino fue el reemplazo de Kuczynski por haber sido su vicepresidente. Martín Vizcarra también se encuentra con un juicio. Keiko Fujimori, que hoy día es candidata, estuvo 8 meses detenida y ha sido puesta en libertad y vuelve a ser candidata a las elecciones, que representa a la peor mafia que hay en el país, la mafia del fujimorismo y ligada a los más bajos fondos de la corrupción nacional. Y una breve mención quiero hacer de Odebrecht, que no es una empresa creada para corromper, pero que es una empresa que está al servicio de la corrupción y que ha cumplido un papel importantísimo en la ofensiva imperial contra los proyectos de nueva democracia, los proyectos electorales populares, aperturados, abiertos por el presidente Hugo Chávez Frías, esos nuevos procesos de nuestra América. Odebrecht ha cumplido un papel fatal y hoy día nos encontraremos el 11 de abril, nos encontraremos frente a las posibilidades de consolidar, sea en Ecuador, sea en Perú, sea en Chile, el reinicio de la ofensiva popular y democrática contra el imperio. Eso es lo que se está jugando en las elecciones de Perú, eso es lo que pensamos que se está jugando en las elecciones de Ecuador y lo que pensamos que se está jugando en Chile. En Perú, el 75% de la población, del empresariado nacional, grande o pequeño, no paga impuestos. El 25% de la infancia se encuentra en situación de pobreza extrema. El 45% de la población económicamente activa está en situación de pobreza crítica. Es decir,
todo ese enorme ingreso que generó y genera la minería, el gas, el petróleo, la explotación maderera de la Amazonía, la pesquería, todo ese ingreso se ha ido para afuera. La opción por una propuesta de defensa de la soberanía nacional, de la reinclusión en la patria grande, de salir de lo que se llama el Grupo de Lima o el Cártel de Lima creado para combatir al gobierno venezolano, creado exclusivamente para combatir al gobierno venezolano, la salida del Grupo de Lima o la liquidación del Grupo de Lima. Todo esto está en juego en el país, o continuar con ese proyecto de derrota nacional que es esta tremenda situación de sumisión a los grandes intereses transnacionales. El Perú tiene como característica, además, ser un país que es el primer productor o segundo productor de cocaína en el mundo. Eso genera un ingreso entre 7.000 y 9.000 millones de dólares anuales. Eso se lava en la banca nacional y transnacional, por supuesto en la banca norteamericana, estadounidense también. Todo ello nos da una configuración de una situación política muy crítica, un nivel de conciencia popular difícil de transformar rápidamente, y sin embargo pensamos que es posible un triunfo de la izquierda nacional en el país, un triunfo de Verónica Mendoza, un triunfo de Juntos por el Perú. Pensamos que es posible, por supuesto deseable de nuestro punto de vista, e incluso probable. Con un gran saludo, un abrazo a Finol, a los amigos. Espero que este resumen les sea de utilidad para entender esta situación altamente compleja como es la política en el Perú.